A ver, nadie puede negar que es más que una ironía que el kirchnerismo venga a denunciar a alguien por corrupción. Si son los campeones mundiales, no hay espacio que tenga más denuncias por corrupción que el kirchnerismo. Tienen una expresidente presa por la causa más colosal de defraudación al Estado que se registre. Imagínense, el kirchnerismo denunciando por narcotráfico a alguien cuando el avance del narcotráfico ocurrió en gestiones peronistas desde que se tenga memoria en la provincia, donde terminan protegiendo al delincuente y no a la víctima. Es más, terminan hasta negando a las víctimas. El problema que yo veo es que el gobierno cree que por ser el kirchnerismo el que denuncia no tienen que salir a explicar. O alcanza con decir que son chimentos de peluquería. El problema con los chimentos de peluquería, y créanme que esto es así en la peluquería, es que a veces la gente se los cree. Y entonces no salir a explicar es un error, porque le da todo el poder, aunque los denunciantes incluso puedan ser absolutos impresentables. Las cosas que se hablan en la peluquería. Dicen que los peluqueros a veces son como los psicólogos o mejores, porque escuchan los secretos mejor guardados. Como si embellecer la cabellera les diera la entrada VIP a lo que hay del lado de adentro de la cabeza. El tema no es lo que ellos saben, sino lo que cuentan, ¿no? Al fin y al cabo, porque está lo que cuentan, que a veces no es como lo que les cuentan, o lo que se escucha de sillón de belleza a sillón de belleza, ¿no? Entre los claritos y el baño de crema, entre la barbería y la depilación, las paredes de la peluquería hablan. Bueno, esta entrada del comentario tan poco habitual o coloquial o de miscelánea o costumbrista tiene que ver con que el presidente Javier Milei volvió a descalificar o a bajarle el precio a denuncias bastante graves como chimentos de peluquería, ¿no? Dos acusaciones que pegaron de lleno por lo menos ya en 2 campañas electorales. A ver, siempre hay estrategias detrás de lo que dicen los presidentes sobre temas graves. En este caso se refirió a 2 cuestiones. Una de ellas son los audios de Diego Spagnuolo que impactaron fuertemente en la confianza del gobierno. Si bien son grabaciones de origen ilegal y de hecho se investiga una operación de inteligencia contra el gobierno, correspondían a la voz de un funcionario que fue en algún momento abogado y muy amigo del presidente y que hablaba ni más ni menos que de coimas en un área sensible como es la de discapacitados y de un 3% que eventualmente, según él, en esa grabación, que no sabemos si estaba editada o no, o cómo fue conseguida, se desviaban en un 3% ni más ni menos que a la secretaria general de la presidencia, a la hermana del presidente. Entonces acá aparece una pregunta inmediata. ¿Spagnuolo hablaba demasiado como los clientes verborrágicos de una peluquería o decía la verdad? Y acá viene la otra cuestión, que la respuesta la tiene que dar la justicia. Pero en el mientras tanto, la gente la puede creer o no. Y lo que se juega en ese mientras tanto es la confianza. Fíjense que el estudio de la Universidad de Itela de confianza en el gobierno, que se hizo entre el 5 y el 15 de septiembre, o sea, en un momento donde esto impactaba de lleno, arrojó una baja muy fuerte de la confianza, de 8%, llevando la confianza del gobierno abajo de un 2% en el índice que se mide, después de un 13% que había bajado en agosto como consecuencia seguramente del amesetamiento de la economía. Entonces, claramente, aunque la respuesta la dé la justicia, una cuestión así daña la confianza, sobre todo en un gobierno que teóricamente venía a hacer todo lo contrario que el anterior. ¿Y por qué? Porque además la mera posibilidad de corrupción en un área como la discapacidad y en momentos en que el gobierno estaba buscando argumentos para un veto a un aumento en las asignaciones y en las partidas para el sector, incluso habiendo dudas sobre eventualmente la legitimidad de algunos beneficios, porque se piensa que el 40% pueden ser pensiones truchas, este tema dañó fuertemente la credibilidad del gobierno y fue en la previa de las elecciones bonaerenses, donde ustedes saben bien que la derrota, siendo una elección provincial, distrital, municipal, de aparato, terminó derivando en una corrida cambiaria y en una indisimulada presión destituyente. Si algo me sorprende a mí de mucho de lo que pasó,
Antes los golpistas disimulaban, ahora salieron sin antifaz. Y creo que también como nunca se vio muchas ansiedades de, no solo de cierto peronismo, que ya a uno no lo sorprende, el club del helicóptero, ya uno lo conoce, pero muchos sectores que no ocultaron simpatías con esa posibilidad, ¿no? Que a mí me pareció grave eso, porque creo que los argentinos aprendimos que cuando un gobierno no termina, la crisis institucional en la que eso deriva la pagamos todos. Y fíjense, el gobierno resurgió de esas cenizas gracias al apoyo inédito de los Estados Unidos. Algunos tienden a bajarle el precio a lo que pasó con Donald Trump y lo quieren explicar solo con las conveniencias de Estados Unidos, con la pelea con China. Yo creo que es injusto no reconocer que el vínculo de Javier Milei con el presidente de Estados Unidos posibilitó este apoyo. Algunos quieren comparar este apoyo a los swaps de China. Yo insisto en que no es igual, porque no es lo mismo hablar en términos de democracias que hablar con una autocracia, por lo que implica el apoyo de uno y el apoyo de otro, la pertenencia a la cultura occidental, ¿no? Con democracia, con república, con representatividad, con elecciones. No es lo mismo incluso a nivel identitario. A eso hay que sumarle las relaciones que mantienen desde hace años dos funcionarios muy importantes de economía, como son el ministro Luis Toto Caputo y el viceministro José Luis Daza, directamente con Scott Bessent, el mandamás del Tesoro, porque los tres son hombres de finanzas. Y ahora, a ver, esto que pasó con Estados Unidos, en la última encuesta, que creo que hay una encuesta que ya midió lo que pensaba la gente de este volantazo que pudo dar el gobierno, esta vuelta de timón, creo que de Nehamsky, la encuesta, el 50% apoyaba, estaba a favor del apoyo de los Estados Unidos y lo había tomado como algo positivo. Ahora, cuando estamos en medio, ya en la cuenta regresiva, porque no falta nada, de la otra campaña electoral, mucho más decisiva para el gobierno de Milei, y con un tema que apareció en el escenario noticioso como un cisne negro, porque nadie lo esperaba. Yo ayer cuando me decía el experto Ricardo Valdés de Perú, que en Perú la atención a las organizaciones criminales está tan enfocada en el tema del tráfico de oro, que dijo él una frase: el narcotráfico pasa agachado. Y yo pensaba, acá ese tema en la elección bonaerense pasó agachado. Porque no hablamos de los temas cruciales, porque había impactado este escándalo de los audios. Entonces, mientras ese tema está en el escenario, ya sabemos de qué hablamos: triple crimen de Florencio Varela, 3 jóvenes mujeres asesinadas luego de una sesión de tormentos transmitida en vivo, junto eventualmente con los crímenes, en territorio bonaerense, cisne negro electoral. El tema no se tocó en la campaña bonaerense, ahora este caso sin precedentes lo pone ahí ante los ojos de todos, que estamos siguiendo minuto a minuto las novedades del caso. Fíjense ustedes cómo en el gobierno bonaerense desde el minuto 1 tuvieron una estrategia, porque sabían que esto les daba a ellos en el centro gravitacional, porque la primera preocupación de la gente en la provincia sigue siendo la inseguridad. O por lo menos oscila la inseguridad y la economía, depende de la encuesta, depende del momento. Y desde el minuto 1 hicieron todas las contorsiones verbales para deslocalizar el problema, para difundir la responsabilidad, para hablar de lo transnacional, de que las chicas iban a Capital, de que faltaba que dijeran que Florencio Varela y La Matanza son barrios porteños, ¿no? Por ahí lo dicen, es más, estamos a tiempo. Y que el narcotráfico es un tema federal. Ahora, es un tema federal hasta que hablamos del juzgado que lo atiende, porque ahí ya nadie lo quiere en un fuero federal, ¿no? Que hay una de las familias que lo está pidiendo que lo pasen en el fuero federal, no. Fíjense ustedes, ayer ya empezábamos a hablar del temor a que haya un posible encubrimiento, porque no solamente el papá de Brenda cree que
esto del pequeño J, sindicado como el capo narco, que habría sido el ideólogo, para algunos puede ser un buen cuento. Para el papá de Brenda, un fantasma, un invento mediático judicial y el temor de él de que en realidad se esté encubriendo algo que pasa mucho más cerca de donde fue el crimen. Él dice, tienen que poner los ojos en la matanza. Ayer me contaban algo, me contaba una persona, una persona también periodista, que había tenido acceso a fuentes de la investigación, que este muchacho, pequeño J, que nadie tenía en los radares, al parecer se movía como en su casa, en La Matanza, en Florencio Varela, y de hecho ahí tenía un lugar donde mantenía citas con mujeres con las que tenía eventuales relaciones. No con una, sino que parece que tenía su, no sé, su departamento de su bulincito, vamos a decirlo así, este narco. Y que ahí, bueno, aparece entre esas personas que eventualmente lo habían frecuentado, alguien que ofrece un celular. Que ese celular, ese número llega a los investigadores y gracias a eso, en teoría, porque acá la pregunta es, ¿qué prueba tiene hoy el fiscal Adriana Rivas que involucre al pequeño J? Porque este no es un tema menor. Todos hablan del pequeño J, que es el ideólogo. ¿Y qué prueba hay? Me decía esta persona que el fiscal tendría celdas de los celulares que incluyan a la del pequeño J con involucrados en el hecho antes y después del triple crimen. No sé cuánto antes, no sé cuánto después, pero sí que los posicionan en un lugar compatible a estas personas con el pequeño J antes y después del hecho. La cosa es que el pequeño J no tiene prontuario, no se sabe cómo entró a Argentina, tiene 20 años, no es uno de los capos narcos más conocidos. Es más, algunos dicen, el abogado, ayer, el abogado de la familia de Brenda dijo, el pequeño J es la punta de un iceberg. Entonces, como que hay una sensación, una percepción, o algo que saben y no se termina de decir, de expresar, que este pequeño J puede ser tercera o cuarta línea, segunda o tercera línea de algo más grande. Es en este contexto, cuando todos estamos en parte espantados por el avance del narcotráfico que significa poder realizar un crimen de estas características y que el gobierno bonaerense está tratando de tirar la pelota afuera, que reaparece una denuncia contra José Luis Espert, primer candidato a diputado bonaerense por La Libertad Avanza, que ya había aparecido en otras elecciones, pero tiene un agregado que no es menor. Se lo vincula con una persona acusada por narcotráfico, detenida por ser líder de una organización criminal, este tal Fred Machado. Espert desmiente vinculación, reconoce que él viajó en uno de los aviones de esta persona, pero dice no haber sabido que tenía este tipo de actividad ilícita, y dice, imagínense, si yo supiera no me hubiera subido al avión de un narcotraficante. Lo que pasa es que hay un elemento nuevo, que es lo que reabre algunas dudas, que tiene que ver con un registro documental que consta en un expediente de una causa que le abrieron en los Estados Unidos a esta misma persona, también por circulación de aviones y vinculación con narcotráfico, donde hay un registro contable según el cual habría hecho un aporte de $200.000 a Espert. A ver, esto es lo que aparece en un contexto en el que estamos hablando todos de narcotráfico, en un contexto de elecciones, y el denunciante es Juan Grabois, que se toma de notas periodísticas que encuentran estos documentos. A ver, la denuncia penal es cierto que la presenta un opositor recalcitrante
del gobierno. Y también es cierto que la otra denuncia la presenta un abogado de Cristina. O sea, en esto no hay duda de dónde viene la judicialización de estos temas. Y no hay duda, y enseguida lo vamos a plantear también, de que esto cae en un contexto electoral particular. De nuevo el presidente califica como chimento de peluquería a la cuestión y defiende a Spert. Lo que pasa es que el peinado no termina en la peluquería en este caso, sino en los tribunales. Y ahí es donde la cosa cambia. Milei dice que los denunciantes en ambos casos mienten. Ayer en una charla reservada, el presidente dijo que él no podía estar corriendo ante cada una de las bombas que tiran, porque primero está la gestión, y que es claro, dijo, que hay ataques cucas que buscan bajarle la confianza al gobierno, pero que él tiene que enfocarse en la gestión, y que cuando él pueda tener logros de gestión y reformas que cambien al país, los índices de confianza van a volver. Y uno puede decir, ponele que en los hechos sea así, pero si sos un gobierno que tiene apenas un puñado de bancas y solo cuenta con la confianza de la gente, si te pegan en la confianza, te pegan duro. ¿Y yo de qué estoy hablando? A ver, nadie puede negar que es más que una ironía, más que una paradoja, que el kirchnerismo venga a denunciar a alguien por corrupción. Sí, son los campeones mundiales. No hay espacio que tenga más denuncias por corrupción que el kirchnerismo. Tienen una expresidente presa por la causa más colosal de defraudación al Estado que se registre. Está tratando de evitar el decomiso y de devolver lo robado como le ordena la sentencia. Imagínense, el kirchnerismo denunciando por narcotráfico a alguien cuando el avance del narcotráfico ocurrió en gestiones que son mayormente peronistas desde que se tenga memoria en la provincia. ¿No? Que probablemente no hubiera ocurrido si ellos no romantizaban el delito, si no aplicaban una política abolicionista, garantista, donde terminan protegiendo al delincuente y no a la víctima. Es más, terminan hasta negando a las víctimas. Entonces la verdad que es irónico. Pareciera que le encontraron la mano a los temas que los votantes de sus oponentes miran con mucho interés y saben que ahí les va a entrar la bala. El problema que yo veo es que el gobierno cree que por ser el kirchnerismo el que denuncia no tienen que salir a explicar, o alcanza con decir que son chimentos de peluquería, cuando en realidad lo que debe hacer es salir a explicar que no son como ellos. ¿Y por qué lo tienen que explicar? Porque si realmente son chimentos de peluquería, no debería ser difícil salir y responder las preguntas necesarias. Y porque cuando se trata de confianza, rigen otras leyes, rigen las leyes de la abuela, donde el que calla otorga, donde el que no explica es porque no tiene que contestar, o no le importa explicarte, y el otro siente una orfandad del silencio. ¿Cómo no me vas a explicar a mí que confío en vos? Y sobre todo porque no son chimentos, son expedientes. Y los expedientes tardan mucho en la justicia. Entonces requieren también una gestión política de la explicación. Este modelo que voy a mencionar ahora no es un modelo que yo, considere válido, pero sí fue funcional. Cristina Kirchner armó su relato del lawfare para tener que decirle a la militancia, para no romperle los argumentos a la militancia, cuando hubiera decepciones porque las causas judiciales llegaran a puerto. Y la militancia, con anteojeras, va a seguir diciendo lawfare, 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 lawfare. Fíjense lo inconsistente que es el argumento, que ahora ellos creen en la justicia cuando no creen en la justicia si investiga a Cristina. Si la justicia investiga a Macri o a Milei y eventualmente encuentra algo, ahí vale. Si la investiga a Cristina, no vale. O sea, la justicia para ellos es como
Si les conviene vale, si no les conviene no vale. Si no les conviene es lofer. Entonces, ¿qué es lo que digo? El problema con los chimentos de peluquería, y créanme que esto es así en la peluquería, es que a veces la gente se los cree. Son peligrosísimos los chimentos de peluquería, presidente. Son peligrosísimos porque la gente se los cree. Entonces sale de hacerse los rulos y al toque se los cuenta alguien más. Y ese otro también lo cree. Y ese otro le va a contar a otro, pero le va a contar con algo más el chimento de peluquería. Y ese otro le va a contar a otro, le va a contar a otro, le va a contar a otro. Y entonces no salir a explicar es un error. Porque le da todo el poder, si es que son chimentos de peluquería, a los chimentos de peluquería. Y esto, aunque los denunciantes incluso puedan ser absolutos impresentables.